la represión del disenso. Cuando entendí que debíamos hablar de esto, también me pregunté, ¿pero desde cuándo, en realidad, existe el disenso? Porque una cosa es el conflicto siempre existe y en todas partes. Muy bien, el disenso es otra cosa. Y en realidad, si citabas a Bobbio, él dice que el disenso es esencial en la democracia, y quizás la democracia es esencial para que exista el disenso en realidad. Lo que quiero decir es que el disenso significa que la gente está informada sobre la política que está llevando a cabo el gobierno, y la discute públicamente, y no está de acuerdo, manifestándose en contra de esta política, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de la historia, en realidad, durante mucho tiempo, esta cosa no existió en absoluto. Porque que la gente estuviera informada sobre las decisiones políticas del gobierno y pudiera criticarlas, no era de ninguna manera parte del horizonte colectivo. Ya sea que hablemos del Imperio Romano, de las monarquías medievales, o incluso más modernas, porque como les decía, en la Edad Media, es una sociedad donde el poder es débil en comparación con la complejidad de las fuerzas sociales. Pero en realidad, en el Imperio Romano, en los imperios que luego se inspiraron en el romano, desde el ruso hasta el otomano, y en los estados absolutos de la Europa moderna, la política. Quizás estoy repitiendo algo que dije antes, pero no exactamente de la misma manera. Creo que hay una matiz diferente. La política no era algo de lo que la gente debiera preocuparse. La política es algo que deciden el soberano y sus ministros y consejeros, en lo que de hecho, en los estados, desde finales de la Edad Media en adelante, se comienza a llamar el Consejo Secreto. Es algo de lo que están informados los secretarios del soberano, que precisamente son personas elegidas que saben mantener los secretos. La política no se discute. Discutirla, al límite, ya es un delito. Del Imperio Romano, nadie discute, luego, nadie, estamos hablando de la población en su conjunto. Es claro que, alrededor del soberano, alrededor de los ministros, existe una clase dirigente de personas involucradas, de personas interesadas, de personas que pueden aspirar a formar parte del círculo mágico. No hablo de ellos, hablo de la población en su totalidad. El restante 99% de la población no debe interesarse por lo que hace el soberano y el gobierno. No debe siquiera saber nada al respecto. Y no debe pretender saberlo. Ya. Es una forma de traición pretender saber. ¿Está bien? El Imperio Romano consideraba que hacer el horóscopo del emperador para saber cuándo morirá era alta traición. Si te atrapaban haciéndolo, ibas directamente a la hoguera. En general, la política, repito, es un asunto secreto que se lleva a cabo en los gabinetes. Entonces, en ese contexto, ni siquiera existe el disenso. No es concebible el disenso. Puede estallar una revuelta porque no nos gustan los nuevos impuestos y, entonces, en nuestra ciudad nos estamos rebelando y hemos hecho justicia con el recaudador, y veremos qué sucederá. Pero esto no es disenso, es otra cosa, es conflicto. Claro, pero no disenso. El disenso significa discutir públicamente y declarar el propio desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Ahora mismo no puedo hacer un resumen completo, tal vez me equivoque, pero en mi memoria personal, el disenso, la palabra precisamente disenso, y la palabra disidentes, ha entrado en nuestro léxico político en realidad, pensando en un mundo que creíamos diferente, pensando en la Unión Soviética, en las democracias populares. En el siglo XX, aquí, cuando se hablaba de disenso, se refería a quienes en la Unión Soviética cuestionaban a las autoridades, se oponían a su política, arriesgando la cárcel, arriesgando trabajos forzados y así sucesivamente. Occidente no se refería a esa palabra a sí mismo, en mi opinión, pero quizás precisamente porque entonces nuestras democracias, que aún eran democracias, daban por sentado que el desacuerdo, la discusión y el conflicto son parte de la vida democrática. Luego, claro, puede parecer extraño. He dicho antes que el disenso es esencial para la democracia y, sin embargo, surge la Unión Soviética. Pero atención,
porque la Unión Soviética, que para nosotros, obviamente, no se asemeja mucho a la idea de democracia que tenemos. Era algo muy diferente de aquellas dictaduras fascistas en las que la democracia era públicamente repudiada y ridiculizada como un sistema podrido y corrupto. Esto debe quedarnos claro. Es algo desconcertante para nosotros, pero si uno lee los discursos de Mussolini y los periódicos, La Stampa y el Corriere della Sera de los años 30, se puede ver que bajo el fascismo la democracia era una mala palabra y democrático era un insulto. Las potencias democráticas, además de Plutón, Judo, etc., eran los países podridos, corruptos. Nosotros no somos democráticos. Este era el grito de guerra del fascismo, por supuesto. La Unión Soviética era un discurso completamente diferente. No por nada esos países se esforzaban por llamarse democracias populares. Luego se vio cada vez más que el concepto de democracia popular, en el que por lo tanto puede haber un solo partido, porque ¿quién puede estar en contra del pueblo? No los queremos. Aquí se ha visto, precisamente, que el concepto de democracia que ellos han realizado estaba muy lejos de las aspiraciones de muchos. Sin embargo, esos no eran países donde se hablara mal de la democracia. Al contrario, querían, fingían, pero oficialmente eran países democráticos donde, por lo tanto, surgían los disidentes. Quienes, precisamente, a esto se aferran. Los disidentes son perseguidos por la magistratura en la Unión Soviética, generalmente por juezas, porque era un país donde, mientras que aquí en la magistratura no se veían mujeres ni con linterna, la mayoría de los magistrados o ingenieros eran mujeres. Me viene a decirlo porque de ese país hay tantas cosas que apenas se deberían recordar. Después, en la Unión Soviética, los disidentes eran arrestados y juzgados, y se defendían diciendo que en democracia existe el derecho a la disidencia. Y de nosotros, en cambio, el discurso era no, porque la disidencia es el legítimo juego de las verdaderas democracias, no, que haya opiniones diferentes, no, entonces, la disidencia y la represión de la disidencia como un problema reciente, en definitiva, en la política. Pero no solo existe la política. También hay otras dimensiones de la vida colectiva. Otras dimensiones que son igualmente públicas y que en otras épocas pudieron involucrar a las masas, tanto como en tiempos más recientes lo ha hecho la política. Pienso en la religión, por ejemplo. Entonces, si uno piensa en la historia de las relaciones entre el poder político y la religión, de repente podemos retroceder mucho. En el tiempo, la idea del disenso, de movimientos de disenso y de un poder que debe decidir qué hacer con respecto a los disidentes. Piensen en los cristianos en el Imperio Romano. Los cristianos en un imperio romano donde la religión es libre, en el sentido de que, como prácticamente todos son politeístas, excepto por ese único pequeño pueblo que hablará tanto de sí mismo, los judíos, que los romanos de hecho encontraban gente muy extraña. Estos creen en un solo Dios, y no quieren a los demás. Pero por fortuna, los judíos se mantenían entre ellos, no hacían proselitismo, no intentaban convertir a nadie, así que el Imperio Romano se había hecho a la idea. Todos los demás estaban convencidos como, ellos les dirían, chicos, pero miren que es obvio, ¿eh? Que está lleno de divinidades. Incluso en ese árbol hay una divinidad dentro, está lleno de divinidades. Y entonces cada uno elige lo suyo, y reza a quien quiere. Reza. No es que rezaran tanto, sí pedían gracias. Hacían sacrificios a los dioses para mostrar que eran los dioses quienes eran respetados por la gente, y que por lo tanto no debían tomárselo con nosotros. Y luego llegan los cristianos, que al principio los romanos los confunden con los judíos, también porque los primeros cristianos son judíos, naturalmente. Sin embargo, rápidamente hacen prosélitos, y los cristianos plantean un problema porque mientras los judíos se mantienen por su cuenta, los cristianos son cada vez más numerosos, los ves aparecer por todas partes, y no sabes qué hacen porque sus ritos los celebran en privado. No como la gente normal que va al templo y ante los ojos de todos, ofrece el sacrificio a la divinidad que ha elegido. Estos aquí tienen su propio Dios. ¿Pero qué hacen en esas reuniones? No se sabe porque no dejan entrar a nadie más.
¿Y quién es este Dios? Es uno que hemos condenado a muerte por crucifixión por alta traición. ¡Ah! ¡Qué bello Dios han elegido! Aquí. Después de eso. Les sorprende que la policía comenzara a abrir un expediente cuando se entera de que también en nuestra ciudad, lamentablemente, ha aparecido una comunidad de estos. Mantengámoslos bajo vigilancia. Los teníamos bajo vigilancia, y también la buena gente los tiene bajo vigilancia. Mira, allí es cristiano, pero ¿sabes lo que dicen que hacen? Comen y beben la sangre de su Dios en sus reuniones. Se alimentan de su carne. Ah, exactamente. Pero luego, más allá de los malentendidos, los cristianos son un problema. No es que rechacen la autoridad del emperador, para nada. Pero el emperador pide a los buenos ciudadanos, en muchas ocasiones, que vayan al templo de los grandes dioses de Roma. Luego, cada uno tiene los suyos. Los súbditos son de todas las etnias. Los árabes tienen sus dioses árabes, y los germánicos tienen sus dioses germánicos. Pero hay los dioses de Roma, Júpiter, a esos dioses y luego también a la familia del emperador, que se convierten todos en dioses también, los emperadores muertos. Allí hay cultos cívicos. La gente debe ir, porque sin esos dioses todo se va al traste. Si el imperio avanza, si las cosechas son buenas, si no hay peste, si vencemos a los bárbaros, es porque los dioses nos ayudan. Todos deben ir al templo. El día del cumpleaños del emperador, a hacer la ofrenda, los cristianos no van. ¿Tiene sentido? Bueno, al final, a ese punto tiene sentido. El cristiano, cuando lo arrestan, dice que no estaría en contra de la autoridad, que es obediente, bueno y paga los impuestos. Pero no puedo ir al templo. Y allí, he aquí un gobierno autocrático, absoluto, que no está acostumbrado a discutir lo que hace con el pueblo, con magistrados que en cambio se ven obligados a discutir. Con estos desdichados, nosotros tenemos los actos. En los actos de los mártires hay fragmentos enteros de actas, conservadas, con el magistrado que dice entonces, no quieres ir a hacer el sacrificio. No, no puedo. Dice, pero ¿estás seguro? No, no, no puedo. Pero mira que, ve allí, quema ese pedacito de incienso. No puedo, mi Dios me lo prohíbe. Dice, pero mira que termina muy mal, ve, no, puedo. Al final, los magistrados los condenaron a muerte porque ofendes al emperador y pones en peligro al imperio, con tu disenso, si no vas a hacer el sacrificio a los dioses. Esa es una forma de disenso que no querría tener nada de político porque, repito, son todas leyendas que los cristianos quisieran la igualdad, etc. La igualdad allá arriba, no aquí. Así que, o que quisieran abolir la esclavitud, imagínate. Pero en cambio, sobre esta cuestión, del único aspecto en el que la religión asume un valor político y cívico, los cristianos disienten y el gobierno reprime con extrema violencia, salvo que a fuerza de reprimir, esta gente continúa multiplicándose. La represión no es perenne, que quede claro. No es que deban estar escondidos en las catacumbas, los cristianos existen, tolerados, tácitamente, pero con la policía que los mantiene bajo vigilancia, y de vez en cuando hay un emperador que dice aquí, la situación es un poco desagradable en este momento, hay hambruna. Necesitamos un enemigo para el caso, aquí está. Necesitando un enemigo al que señalar al pueblo. Lancemos una bonita campaña contra los cristianos. Mucha gente está contenta. Siempre he dicho que esos son gente peligrosa. Finalmente, el emperador se ha decidido a deshacerse de ellos. Luego, nunca logran eliminarlos a todos. Vuelve un período en el que los cristianos clandestinamente continúan avanzando y los cristianos son fuertes. A mucha gente le gusta su mensaje. Luego son comunidades. ¿Y qué se hace para resistir a la represión? Son comunidades compactas, que brindan asistencia social, que ayudan a las viudas, que ayudan a los niños que han perdido a sus padres, que ayudan a los pobres, y estas cosas gustan, en una sociedad donde no existen formas de asistencia así. Por lo tanto, los cristianos son cada vez más. Después, lo sorprendente es que a principios del siglo IV, el emperador Diocleciano lleva a cabo una persecución violentísima, la más decidida. Precisamente, incluso obliga a los sacerdotes cristianos a entregar los evangelios para quemar sus libros y elimina a un montón de gente. Un montón de gente se arrepiente, va a hacer el sacrificio,
y así sucesivamente. Y luego los sucesores de Diocleciano, pero de un día para otro, comienzan a decir, pero vale la pena, pero políticamente vale la pena. Primero viene uno que se llama Galerio, quien dice, estos cristianos son unos cabezotas, de todos modos no logramos convencerlos, de volver a la correcta religión de sus padres y abandonar su absurda superstición. Así que, por el momento, dejemos de perseguirlos porque estoy cansado. Pero un momento, después llega otro, Constantino, que hace un razonamiento diferente, y que el razonamiento detrás es claramente, desde el punto de vista político, mucho mejor tener amigos. Son muchísimos, hay por todas partes. En cada ciudad hay fuertes comunidades cristianas. También un montón de gente importante se ha hecho cristiana. Si no es el senador, es su esposa, porque ellos trabajan con las mujeres y lo hacen bien. La participación femenina y la atención del clero cristiano en los primeros siglos al consenso femenino es un aspecto importante de la difusión del cristianismo. Y entonces, precisamente, el discurso político no vale la pena perseguirlos. Es mucho mejor tenerlos como amigos. Esto, sin embargo, también lleva a un discurso un poco más elevado, que es que nosotros, como Estado, seguimos pensando que quién sabe cuántos dioses existen, quién sabe qué hay allá arriba. Nadie lo sabe bien, para asegurarse de que quien quiera que esté allá arriba esté contento con nosotros. El emperador debe permitir que cada uno rece como quiera y a quien quiera. Se habla de Milán, de Constantino, allí, de un día para otro, la resistencia de estos que, a pesar de todo, siguen adelante durante 3 siglos, siguen adelante, vigilados por la policía, y luego, al final, explotan ellos, y luego mandan ellos, pero estoy alargando demasiado, disculpen, termino, pero mandan ellos, y obviamente discuten entre ellos. Hay muchas maneras de ser cristianos, pero Jesús es realmente el Hijo de Dios. ¿O fue creado como nosotros? ¿Ha estado siempre ahí? ¿O llegó a un cierto punto? ¿Pero es hombre y Dios? Sí. ¿Verdadero hombre? Sí, sí. ¿También es verdadero Dios? Sí. Pero no es solo hombre, estoy bromeando. Pero en realidad estas son discusiones teológicamente sofisticadas, claramente. Pero mientras se discuta entre eruditos, no es cuestión de disenso. En nuestro sentido, el problema surge cuando la sociedad medieval, al desarrollarse, comienza a convertirse en una sociedad compleja y rica, donde hay mucha gente que sabe leer y escribir. Y de nuevo, en la Europa de los siglos XII, y no se trata tanto de vigilar la política del soberano y manifestarse contra sus decisiones, sino más bien de discutir ciertos puntos en los que no estoy de acuerdo con lo que dice el sacerdote en la iglesia. Según yo, el purgatorio no existe, lo han inventado ellos, los sacerdotes, para que nosotros hagamos ofrendas por las pobres almas del abuelo. Este es solo un ejemplo, y ahí nace un disenso, en una sociedad donde todos son creyentes, y a todos les interesa mucho la dimensión religiosa porque realmente creen en ello. Luego, por supuesto, todos pecan sin parar, pero creen que hay un diablo y un infierno, y también se espera el paraíso, y por suerte el purgatorio. El purgatorio es algo grandioso. Aunque lo hayas hecho, también hay cabezas duras, que dicen que sí, te hacen creer en esta cosa. Entonces, surge un disenso en un ámbito que no es político en sentido directo, pero que significa oponerse a uno de los grandes poderes que organizan y regulan esa sociedad. Y allí se ve claramente que el clero cristiano no es que por vocación deba reprimir. De hecho, el cristianismo nació con discusiones infinitas, de teólogos y con un amplio espacio para opiniones incluso diferentes, salvo que, una vez que se decide que el dogma correcto es ese, entonces, por favor, discutamos de otra cosa, pero esa cuestión ya ha sido decidida. Pero cuando llega el pastor, el campesino, que le dice en la cara al párroco, no creo en esta cosa que acabas de decir en la iglesia, ¿verdad? Aquí. Y después de un tiempo, el párroco informa al obispo diciendo que cada vez hay más gente que me dice que no cree. Y entonces la iglesia debe decidir qué hacer. Y en ese momento debe dotarse de aparatos represivos. No solo de aparatos represivos, que quede claro. Porque en ese momento la iglesia se toma un poco de tiempo
El primer loco que llega a Roma diciendo, me llamo Baldo, vengo de Lión, he leído el Evangelio, he visto que habla de la pobreza, qué cosa tan bella. Los apóstoles iban descalzos, queremos hacerlo también nosotros, y hablarle a la gente del mensaje de Cristo. Lo retienen, le dicen, le hacen un pequeño examen, descubren que es ignorante como una cabra, y entonces le dicen, tú, ni loco vas por ahí predicando, está prohibido, vuelve a casa, compórtate y cállate. Pero 30 años después, cuando otro loco, igual, que llega de Asís, que se llama Francisco, llega a Roma diciendo, he leído el Evangelio, he visto esta cosa bellísima de la pobreza de Cristo y de los apóstoles, yo y mis amigos también queremos vivir así. Y en ese momento en Roma, no les dicen que regresen a casa y que les irá mal si los vuelven a ver, les dicen, hablemos, veamos, intenten, veamos qué sucede. Sin embargo, al mismo tiempo, también comienzan a decir que hay que enviar a gente que hable al pueblo y que enseñe la verdad, porque estos otros, a quienes les hemos dicho que se callen, en realidad no se están callando. ¿Y cómo se manifiesta el disenso en ese caso? En la clandestinidad, moviéndose de forma oculta. ¿A hacer qué? A hablar con la gente en secreto. Es todo un hormigueo de activistas, diríamos hoy, que van de un lado a otro, llegan a un país, tienen algún conocimiento, tienen contactos. Nosotros lo sabemos, porque luego cuando comienza la represión, los inquisidores interrogan a la gente. La mujer dice sí, sí. Cuando mi marido aún estaba vivo, a veces mientras estábamos en la cama y hablábamos, me lo decía, ¿quieres venir a escuchar buenas palabras? Sin embargo, yo nunca fui. Y estos movimientos sobreviven. Hay que darle a la gente lo que quiere. Quieren escuchar discutir sobre la fe y la religión, mejor de lo que puede hacerlo el párroco, que pobrecillo tiene 1000 cosas más que hacer. Y nosotros creamos predicadores que sepan acercarse a la gente y resolver todas las dudas. Sin embargo, en ese momento, también estamos autorizados a decirle a la gente que cuando tengan dudas, vengan a nosotros. Y nosotros los resolvemos, pero si luego continúan pensando cosas equivocadas, tarde o temprano recibirán una bonita convocatoria. Dice el inquisidor que quiere hablar con ustedes. Preséntense mañana, y así se crea un aparato represivo que no es, sin embargo, la única respuesta, y con la que la Iglesia en realidad recupera ampliamente el control de la conciencia de las masas. Ahí está ese caso. Aquí, en resumen, he mezclado un poco de cosas, pero en cuanto al sentido político, ciertamente diría que es un problema reciente. La sociedad tiene 1000 maneras de confrontarse con quienes desde arriba te dicen qué debes pensar, qué debes hacer, y de desarrollar opiniones diferentes, incluso en un campo que no es directamente político. En la pregunta también estaba el tema de cuánto la universidad como institución, como colectividad, puede, debe, hace bien o hace mal al posicionarse, al tomar posturas, y esta es una cuestión muy inquietante, porque digamos así, la desagradabilidad de la época que vivimos en nuestros países de Occidente está también relacionada con el hecho de que nos crea un consenso común sobre el hecho de que ciertas afirmaciones son verdaderas, buenas y justas, y en consecuencia, quien dice lo contrario, debe ser silenciado. Ciertas posiciones son justas y sagradas, por lo tanto, hay que alinearse con esas posiciones. Es obvio que también estoy de acuerdo con lo que has dicho, que la ciencia, la investigación nunca es neutral, porque ninguno de nosotros es neutral. Sin embargo, somos individuos, todos aquellos que estudian, que investigan, que enseñan. Este discurso también se aplica a la escuela en realidad. Somos individuos con una propia conciencia, que luego se encuentran operando dentro de una organización. ¿Cuál debe ser la relación entre tu conciencia y las directrices o los estatutos de la institución a la que perteneces?
Yo aquí debo decir que encuentro que incluso cuando se trata de tomar posición sobre una causa sagrada, me parece que ustedes en la Universidad de Turín están discutiendo poner que la Universidad de Turín está en contra de la guerra, ¿verdad? Y ponerlo en el estatuto, y qué cosa tan hermosa. ¿Y quién podría estar en contra de la idea de incluir en el estatuto de la universidad que la Universidad de Turín está en contra de la guerra? En cambio, yo me siento muy incómodo con estas cosas. Yo soy alumno de un gran medievalista de la Universidad de Turín que se llamaba Giovanni Tabacco, que fue un hombre que me formó. En todo, aprendí a escribir gracias a él. Bueno, no quiero extenderme, pero es un hombre que ha sido muy importante para mí. No era creyente y en no sé qué ocasión escribió una frase que a mí me ha quedado grabada. Ahora es cierto que no tenemos la intención de confiar nuestra alma a ningún sacerdote. Es decir, mi conciencia es mi guía y en ciertas cosas solo puede ser esa. Ahora, recuerdo en cambio a un personaje del que hablé en una lección que está en línea, así que tal vez alguien ya lo conozca y me disculpe. Hubo un gran historiador alemán en el siglo XX que se llamaba Kantorowicz, Ernst. Kantorowicz era un gran burgués alemán de principios del siglo XX, nacionalista alemán. Participó en la Primera Guerra Mundial, oficial. Luego saben que durante el turbulento periodo de posguerra alemán, cuando los Freikorps, los cuerpos francos de extrema derecha, militaristas, reprimieron en sangre los intentos de revolución comunista en Alemania, hablo de 1919, de 1920, Kantorowicz estuvo en la primera línea de los cuerpos francos, militaristas de extrema derecha, luchando contra los comunistas en las calles e incluso resultó herido en combate contra los comunistas. Hizo una bella carrera académica en Alemania en posiciones decididamente de derecha y nacionalistas. Luego llegó al poder Hitler y surgió un pequeño detalle. Era judío, Kantorowicz, y descubrió que ser un nacionalista alemán acérrimo de extrema derecha no era suficiente para hacer olvidar a los nazis que él era judío. Por lo que tuvo que irse. Como era un historiador famoso, le dieron inmediatamente una cátedra en Berkeley, Estados Unidos, donde vivió feliz durante años enseñando, hasta que en la Universidad de Berkeley, en el segundo posguerra, hablamos de finales de los años 40, ya saben, el macartismo. Cuando, es decir, en los Estados Unidos, se decidió que un tipo particular de disenso, aquel que se inspiraba en los ideales comunistas, era criminal y debía ser eliminado. No era lícito en los Estados Unidos ser comunista, declararse comunista, hacer propaganda comunista. La Universidad de Berkeley pensó que era una cosa bellísima declarar que la Universidad de Berkeley estaba libre de comunistas y de pedir aquí que se impusiera a todos los docentes de esa universidad jurar que no eran comunistas. Ernst Kantorowicz, que había sido herido luchando contra los comunistas en las calles de Berlín, se negó a firmar y llevó a cabo una batalla que duró años, en la que luego perdió la cátedra. Después de haber creado un movimiento, además, le fue devuelta de inmediato la cátedra en Princeton, muy contentos de que esos imbéciles de Berkeley lo hubieran echado. Sin embargo, él ha arriesgado todo y ha librado esta batalla, diciendo precisamente: «Pero venid a decirme a mí si soy anticomunista. Yo soy anticomunista, pero no acepto que la universidad en la que enseño venga a decirme que debo jurar si estoy a favor o en contra de algo, porque yo respondo a mi conciencia. Para deciros cómo eran diferentes aquellos tiempos de los nuestros, hoy haría reír, pero él dijo: hay 3 profesiones que llevan toga: el sacerdote, el magistrado y el profesor universitario. Y quien ejerza una de estas 3 profesiones debe responder a su propia conciencia y nada más. Hoy, repito, haría reír, pero en fin, esto es para decir que, en mi opinión, él tenía razón. Y por lo tanto, creo que es nuestra conciencia la que debe, sabiendo que no somos neutrales, decir qué posiciones podemos y queremos tomar, y no las universidades o las escuelas en las que enseñamos.